La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Cómo no quisiera verles, pero pronto, muy pronto, estaremos juntos. El arrebatamiento, hermanas y hermanos, está posible en cualquier momento. Eso sí que va a ser un gran día cuando estemos juntos con el Señor. Aprovecho de agradecer los saludos que recibo. Sepan que me alienta el corazón el cariño y amor que me muestran. Perdón. Y especialmente que estén orando por bueno, no sé qué piensan que voy a decir. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. La semana pasada, al término del estudio, tratamos el tema titulado De Abraham a Moisés. Según las fechas que tenemos en las diferentes llaves, desde la entrada de Abraham y Sara a Canaán, ellos llegaron de Ur de Caldea, hasta Moisés liderando la salida de Egipto, pasaron alrededor de 645 años. Dentro de este periodo de años se multiplicaron al menos, como ya hemos visto, a 2 millones de personas. Ahora veremos la continuación de la historia del pueblo de Israel. Acá tienen ustedes una imagen cronológica que en forma muy abreviada nos ayuda a comprender todo el trayecto. Empezamos con Abraham, terminábamos saliendo de Egipto la vez anterior y ahora tenemos la continuación, es decir, la peregrinación en el desierto, 40 años, y todos recuerdan algunas cosas que sucedieron ahí, milagrosas, por ejemplo, el maná, el agua de la roca, los 10 mandamientos, el becerro de oro, construcción del tabernáculo. Luego viene la conquista de la tierra prometida. Y esto que lo encabezó esta conquista fue Josué, que también ayudó a Moisés y tuvo la visión de empezar la conquista de la tierra prometida. Ahí sabemos que sucedieron milagros, el paso del Jordán, otro gran milagro cuando conquistaron Jericó, la caída de Jericó, victoria sobre los cananeos, el sol se detiene, colonización de Canaán. Después viene un tercer período llamado el período de los jueces. Este período duró 300 años aprox. Los primeros 300 años en la tierra prometida. Hubieron opresiones y liberaciones alternas, relatos de grandes hazañas. Un periodo, como ya pueden ver ustedes, de 300 años, así que vamos avanzando bastante rápido en los decenios y centenarios también. Y en el número 4, inicio de la época de los profetas, esto comienza 700 años desde Samuel hasta Malaquías. Esto es llamado, como ya hemos estudiado, los profetas. No se olviden que estuvimos estudiando la diferencia de profetas, profecías, y aquí estos 700 años, desde Samuel hasta Malaquías, estos profetas que hubieron son llamados los profetas, repitiendo un poco lo que habíamos mirado con anterioridad. Ahí
el primer profeta, fue Samuel. Dice ahí que fue el eslabón entre los jueces y el reino. La fecha aproximada son alrededor de los años 1100 y 1050 antes de Cristo. Se pasó de una teocracia a una monarquía. Son muchos años de diferencia lo que hay acá desde la peregrinación en el desierto hasta este momento que estamos viendo ahora con Samuel. Veamos el siguiente periodo que vamos a mirar en detalle ahora. Es acerca de los jueces. Para volver a recordarlo, fue un periodo bastante interesante en la tierra prometida. Este detalle que tenemos en rojo, veámoslo, qué es lo que pasa ahí. Tristemente, hay un comienzo de la degradación del pueblo de Israel. Y hay que leer algunos versículos aquí. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Aquí comienza lo triste del pueblo de Israel y que les costó siglos y milenios esta caída de a poco de seguir la idolatría que había en el pueblo que estaban conquistando. En el 12 dice, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. ¡Qué tremendo! Que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales, y miren y escuchen, adoraron y provocaron la ira a Jehová. Esta palabra ira la vamos a ver más adelante cuando aparezca la llamada la gran tribulación. En el 13, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Una observación interesante que Baal y Astarot eran dioses, eran consortes, eran marido y mujer, miren. Y lo principal que ellos tenían era justamente acerca de la fertilidad y muchos ritos y cosas raras que para que fuera fértil la tierra, los animales y la gente, y cometían aberraciones terribles. Y dice el 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Qué terrible, hermanos. El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Qué peligroso es la idolatría, hermanos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el 16, que está subrayado, y jueces Jehová levantó, que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces,
sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Pero al tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaron de sus obras ni de su obstinado camino. Tomamos ahora unos minutos para considerar el otro punto, el 4. Vamos a ubicarnos nuevamente en la cronología y aquí lo tenemos el número 4 ahora en rojo. Todo lo demás está igual, pero aquí hay un gran acontecimiento que está en la letra C. Se pasó de una teocracia a una monarquía. Ya hemos explicado de los profetas que Samuel fue el primero y veamos qué es lo que pasa en este periodo, fecha aproximada de 1100 a 1050 antes de Cristo, pensando en Samuel. Inicio la época de los profetas. Samuel fue el eslabón entre los jueces y el reino. 4 años aproximados entre 1100 y 1050. Perdón que repito, pero para que nos quede claro qué pasa aquí con Samuel. Y se pasó, como ya lo he repetido, de una teocracia donde Dios era el rey a una monarquía humana. Y dice en Samuel 8:1: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. No confundirlo con un profeta Joel más adelante. Y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Esto nos enseña que estos jueces estaban en diferentes aldeas, pueblos, y juzgaban y procuraban de mantener el orden. Pero estos 2 hijos, en el 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es decir, había entrado lo que tanto se reclama en todo el mundo. No recuerdo la palabra que se usa, pero se corrompieron. Esa es la palabra. Y mire que Pablo comenta que la avaricia es idolatría. Y la avaricia existe hoy en día, aunque no estamos rodeados de un pueblo difícil de cananeos,
sino que aquí hay una enseñanza que Pablo la menciona, y pueden buscar con qué está comparada la la avaricia en Colosenses 3:5. Y sigo leyendo, el 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Mire la ocurrencia de estos ancianos que representaban al pueblo de Israel. Querían cambiar el sistema. Y dice que a Samuel, el 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Llama la atención la conversación que podían tener y que podemos tener con nuestro Dios, que es el mismo con quien hablaba Samuel, Jehová. Y oró, y en el 7 contesta, y dice Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Qué decisión más trágica la que se tomó. Nuestra porfía muchas veces hace que el Señor cede a lo que estamos pidiendo, que no es para nuestro bien. Eso sucedió también durante el peregrinaje en el desierto. Me viene a mi memoria en este momento que se cansaron con el maná, querían otra comida, se recordaron de cosas agradables y cambio de sistema, y empezaron a reclamar, y se acuerdan, ¿no?, que les mandó codornices, y comieron hasta que les salió por las narices, para que aprendieran a no estar desconformes, sino que tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da. Y aquí era otra cosa que pidieron, muy diferente, que Dios dejara de ser el rey de ellos y que reinara sobre ellos uno de ellos mismos. Más abajo en el cuadro ustedes ven que hay un recuadro. Dice, Jehová reveló a Samuel que se debía ungir como rey a Saúl. Aquí tenemos que tener varias cosas en consideración. Que cuando Jehová reveló a Samuel, esto fue a continuación de la petición del pueblo. Se hizo a un lado Jehová, pero sí intervino revelando a Samuel a quien debería ungir como rey. Pero tengan cuidado que no es lo mismo que cuando fue coronado Saúl. Y lo mismo pasó también con David. Él también fue ungido,
pero no empezó inmediatamente como rey, pasaron varios años. Y, perdón, y en este lapso de tiempo, David ya era ungido rey, pero era un muchacho. Y él fue a la guerra y venció a Goliat. Ya era ungido rey, pero no era rey todavía. ¿Por qué? Porque no había sido coronado. Quiero explicar esto para que no haya confusión con el ungir y luego el ser coronado, sino que fue con anticipación. Y estas dos cosas las tenemos, lo concerniente a Saúl, 1 Samuel 9:15, y luego concerniente a David, también 1 Samuel, pero ya más adelante en el capítulo 16 y 13. Vamos al siguiente. A la siguiente imagen. Consecuencias por haber desechado a Jehová para que él reinase sobre ellos. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Un muchacho de 12 años es puesto como rey. Era uno de los tantos, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Y miren el 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén: estará mi nombre perpetuamente. Qué atrevimiento más grande, hermanos, lo que estaban haciendo. El 5 dice: y edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. El 6 se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida, un ídolo, que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. El próximo, vamos a mirar ahora hasta dónde llegaron. Después de Manasés, siguió un rey llamado Amón, que duró 2 años, y luego Josías, que fue el número 20 de Judá, que hizo una limpieza de toda esta idolatría, y veamos un solo versículo, es decir,
apareció uno que hizo lo bueno y limpió. Pero esto sí que es horrible. Dice en 2 Reyes 23:7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Algunos comentaristas dicen que estas tiendas eran grandes géneros con los cuales cubrían a estas diferentes imágenes o ídolos hechos en cuerpo entero, por decirlo. No eran solamente dibujos, sino que eran ídolos. Y la BTX3, la Biblia textual, dice que derribó además las casas de los sodomitas dedicados a la prostitución. ¿A qué grado llegaba esta forma de adoración, hermanos, que estaban en la casa de Jehová, donde las mujeres, se repite, tejían tiendas para la Acera, una diosa también? Observemos ahora una nueva cronología, abreviada para avanzar a lo que queremos en encontrarnos con Daniel. En el año 2000 tenemos a Abraham, fuimos bien atrás, cifra redonda porque ellos, tanto Abraham y Moisés, vivieron muchos años, más de 100, y después ya entra en número más exacto. En 1050, Saúl es ahora coronado rey de Israel, diferencia con lo que mencioné anteriormente, que fue ungido con anterioridad, pero luego en el 1050 fue coronado rey de Israel. Él duró 40 años como los otros también. En el 1010 le sucede David, que es coronado como rey de Israel. Y por último, en 970 a.C., Salomón, coronado rey de Israel. Estos tres reyes subieron a Israel a un nivel muy alto, muy admirado por los pueblos alrededor, especialmente durante el tiempo de Salomón, pero también hubo fracaso aquí, tristemente. Al término del reinado de Salomón, estoy en el año 930, él termina y viene la división del reino de Israel. Como ustedes ven, cada vez el asunto se va poniendo más triste. El reino se dividió en dos, Israel y Judá. En el 722 a.C., cae Israel, que estaba conformado por 10 tribus, y quedó con Samaria como capital, llamada también el Reino del Norte. En este período, que duró 200 años, tuvieron 19 reyes, y uno se portaba peor que el otro. Podía parecer alguno bueno, pero siempre quedaba peor el asunto, hasta que fue destruido
por Asiria, no confundir con Siria, sino por Asiria. En el 606 cae Judá, primera deportación por Babilonia. Aquí ya llegamos a la segunda división. Ellos sobrevivieron varios siglos, 300 años, como ustedes pueden ver que está anotado ahí. Y Judá estaba conformada por las tribus de Judá y Benjamín. Tal vez olvidé, no recuerdo si leí, que Israel estaba conformada por 10 tribus, pero aquí Judá, que quedó en Jerusalén, estaba constituido fuera de él la tribu de Benjamín, en la capital de Jerusalén, y eran llamados por el reino del sur. Tuvieron 20 reyes, y como ya dije, duró un poco más de 300 años. Babilonia hace la primera invasión en 606, y aquí llegamos ahora. Y Daniel es llevado en esta primera deportación. Luego vino una segunda invasión en 597 y luego una tercera en 586. La tercera invasión. Babilonia conquista Jerusalén y destruye los muros y el templo. Y de ahí ya queda la cosa súper mal para Israel. Veamos un par de mapas para ubicar a donde Daniel, junto con otros, fueron llevados a Babilonia. Bueno, hermanos, aquí tenemos un mapa para orientarnos un poquitito sobre la situación de Daniel, de Jerusalén, y tenemos aquí parte del Mediterráneo. Esto está en inglés, pero lo interesante es que las letras que están en rojo o algo parecido al colorado son los nombres que tienen actualmente los países. Y los con letra blanca son los que aparecen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y muchas de ellas también existen hoy y no están con rojo, sino que las reconocemos. Entonces aquí a mano izquierda, donde estoy mostrando, está la famosa bota de Italia, que es conocido porque tiene toda la forma de una bota y parece que quiere patear algo. Yendo hacia la izquierda, aparece el estrecho de Gibraltar y luego el océano Atlántico. Volviendo ahora a esta parte que tenemos, pasamos, si ven el mouse, aquí, en este sector, está justamente la parte de Israel. Si ustedes ven, no sé si alcanzan a aparecer, aquí donde estoy indicando es Jerusalén. Pero lo veremos más claro porque hay otra imagen que aumentada. Aquí estamos ahora al final del Mediterráneo y tenemos nosotros a Jerusalén acá. De aquí es llevado en la primera Deportación.
deportación, en la primera deportación a Babilonia. Aquí dice Babilón, está en inglés, a Babilonia. Como ustedes ven, es un buen trecho. Y esto de Babilonia, lo que yo estoy mostrando ahora acá, es lo que actualmente es Irak. Y la capital de Irak actualmente está ahí. Dice Bagdad. Ahí está. Y 120 kilómetros, un poco más al sur, está Babilonia. Tanto el imperio babilónico como su capital se llamaba Babilonia. Así que aprovecho también de mostrar otra cosita, volviendo bien atrás. Aquí dice Ur de Caldea. Y hay algunos que creen que cerquita estaba Edén. Y aquí fue hacia el norte Abraham con su señora y después bajaron buscando río para llegar al sur de Jerusalén, donde se ubicaron, para que tengamos una idea. Y para este lado de acá, estoy notando Persia, que ahora se llama Irak, porque ellos también vamos a verlos. Irak, perdón, y Persia se llama Irán. Cambió nombre solamente el siglo pasado, cambiaron nombre de Persia a Irán. Bueno, veamos el siguiente cuadro. Dirán, ¿qué es esto? Esto es una reconstrucción que hay en un museo en Berlín de los edificios que habían en la capital en Macedonia. Dice Puerto de Ishtar, diosa, accedía al templo de Marduk, 14 metros de altura por 10 de ancho. Esto no es ningún dibujo de fantasía, sino que esto lo han reconstruido porque la arqueología ha sido muy profunda por muchos decenios, siglos, en la capital Babilonia. Vemos el siguiente. Miren qué edificio, qué hermosura. Esto está copiado de Wikipedia. Se compone de numerosos ladrillos vidriados, la mayoría de color azul, debido al lapislázuli, lo que la hacía contrastar fuertemente con todos los edificios de su alrededor. Es decir, no llegó Daniel a un pueblito de casas de adobe, sino que llegó a un imperio superpoderoso. Y acá tenemos algunos detalles también de reconstrucción y se ve que la cultura y la forma de trabajar, los colores, muestran que eran muy avanzados en todo esto. Sigamos adelante. Escuchemos ahora la lectura de la entrada de Daniel y otros a Babilonia. Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. En esta lectura que acabamos de escuchar, nos damos cuenta que estos muchachos, 4, entraron, no sé cómo llamarlo, Real Universidad Babilónica. 3 años tenían que estar ahí y no era con gente cualquiera, sino que era muy lujoso, como ya hemos visto todo. Y veamos lo que pasa en el capítulo 2, versículo 1. Escuchemos la lectura. Daniel, capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey, y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores, y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aquí tenemos algo muy interesante, hermanos, un ejemplo, y pienso en toda la juventud que tenemos en diferentes iglesias, cómo se juntaron para orar sobre esta dificultad, este misterio tan grande. Y oraron, y el 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y miren lo que dice. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué cosa más hermosa, hermanos. Dar gracias al Señor cuando hemos recibido la respuesta de nuestra petición. Yo creo que nos parecemos bastante a los 10 leprosos. Solamente el 10% volvió dando gracias. Aquí es un cántico de alabanza, es una alabanza enorme, inspirada, que nos enseña a todos, jóvenes y adultos, que debemos ser agradecidos al Señor. Ustedes pueden leer en casa los versículos que siguen. Ahí tenemos nosotros lo que vio Daniel. Y en el 2:31 dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Aquí por fin Daniel empieza y recibe la interpretación, la fantasía del pintor que hizo esto, del artista, está muy bien hecha. Y vamos ahora a estudiar parte por parte en la próxima reunión. Señor, te damos infinitas gracias por tenerte a ti, el mismo Dios, aleluya, que tuvo Daniel. Gracias, Señor, siendo nosotros gentiles, hemos llegado a pertenecerte y somos llamados hijos de Dios. Todo lo que se ha leído, Señor, ayúdanos también a tomarlo como una alarma que tenemos que vivir en santidad. Dice las Escrituras, Pablo, que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que procurar de librarnos de idolatría, de cosas que nos atan a este mundo, y que estemos listos para aquel gran día, como ya lo dije al comienzo, del arrebatamiento.
Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno, y nos estamos viendo la próxima semana. Amén.